Buenos días, queridos hermanos y amigos que nuevamente os conectáis en este domingo de celebración. Tenemos un culto nuevamente, así que os invito a que estéis durante todo este culto y que el Señor os bendiga grandemente. Tenemos alabanza, predicación, quedaros hasta el final porque tenemos una agradable noticia para todos vosotros. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor bendiga y ya damos paso a la alabanza que el Señor nos va a ministrar a través de ellos. Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga grandemente, te bendiga a ti en tu casa y a toda tu familia. Señor, gracias por este nuevo culto dominical, te lo entregamos a ti y te pedimos que tú nos capacites, Señor, para honrar, glorificar tu nombre y bendecir a tu iglesia y a todas las personas que en este día han decidido conectarse con nosotros, Señor, que tú les hables en el nombre precioso de Jesucristo. Muchas gracias. Acordaos, al final tenemos una agradable noticia. Dios os bendiga. Os dejo con la alabanza. Vamos, iglesia, levanta tu voz en esta mañana. Declaremos todos juntos que Dios es fiel. Para siempre su misericordia. ¡Woo! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Oh, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Eres fiel. ¡Woo! Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya,
que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él y llevar
Su amor cargó aquella cruz, preciosa sangre de Jesús. Con mi vergüenza Él se vistió. Su muerte es la prueba de su amor. Por mí soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó. Con toda mi alma cantaré. Hermoso Dios, eterno Rey, mi Salvador, glorioso es mi libertad, comprada fue, me rescató su gracia yeah. La tumba
Buenos días, queridos hermanos, que el Señor os bendiga nuevamente. Estamos en este culto dominical. Es un placer estar con todos vosotros. Espero que estéis disfrutando de una magnífica mañana juntos en familia, y en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a comenzar haciendo una oración para que el Señor sea glorificado y todos y cada uno de vosotros seáis bendecidos con su palabra. Así que, si os parece bien, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por estos momentos, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, compartir tu palabra. Queremos que tú seas engrandecido, glorificado y tu iglesia bendecida. Señor, te damos gracias por tu palabra que ya está bendecida. Señor, dispón, Señor, de cada uno de nuestros corazones para recibirlas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues voy a comenzar leyendo una parábola que se encuentra en Lucas. Es el único evangelio que menciona esta parábola. Para muchos es muy conocida, así que vamos a leerla. Se encuentra en Lucas, como digo, capítulo 18, del versículo 9 en adelante. La parábola es conocida como el fariseo y el publicano. El título de este mensaje quizá es un título que va a sorprender, ¿verdad? Pero se llama supremacía religiosa. Quizá estáis asociando esa palabra con otras cosas, pero bueno, luego vamos a ver el porqué de este título, supremacía religiosa. Vamos a leer en Lucas capítulo 18 y dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que daba golpes en su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En este capítulo 18 de Lucas, el Señor nos está dando enseñanzas acerca de la oración. Él está hablando acerca de la necesidad que el hombre tiene de comunicarse con Dios a través de la oración. Por eso es muy importante estas enseñanzas que Jesús da acerca de la oración. En este mismo capítulo, en la parábola anterior, el Señor Jesús también dijo una parábola acerca de la viuda y el juez injusto. Y en ella el Señor enseñó a sus oyentes de que era necesario perseverar insistentemente para conseguir que el Señor nos haga justicia en cualquier situación que estemos viviendo. Sabemos que a lo largo de la historia la Iglesia ha sufrido injusticias, persecución, y refiriéndose a eso el Señor le dice que los creyentes tienen que seguir orando en tiempos aún difíciles o de persecución, porque en su momento el Señor hará justicia. Así que con esa parábola el Señor está insistiendo en que sigamos orando sin desmayar si queremos que el Señor nos haga justicia en cualquier circunstancia o situación de la vida. En esta parábola que he leído, que es la siguiente, nos va a enseñar a tener una actitud correcta a la hora de dirigirnos a Dios en oración. Hay una manera incorrecta, la cual no esperes recibir nada de esa manera incorrecta, ¿verdad? No obtendrás absolutamente nada. En cambio, de la correcta recibirás aquello que necesitas del Señor para tu vida. Como digo, esta parábola el Señor
la dirige a un grupo de personas, como dice, que son aquellos que confían en sí mismos, confían en sus logros, en sus éxitos, en sus victorias personales. No, son las personas aquellas que, sin darse cuenta, hablando tanto de ellos, están menospreciando a los demás. No sé si alguna vez te has encontrado con alguien que se le llena la boca de hablar de sí mismo, él, y te hace sentir como nada, ¿verdad? Pues era la clase de personas. Porque en estos tiempos, igual que en los tiempos de Jesús, todavía tristemente hay personas que están llenos de sí mismos y consciente o inconscientemente menosprecian a todos los demás, considerándolos inferiores a ellos o peores personas. Hoy día podríamos considerar eso como clasismo, racismo o supremacismo también. Y yo diría que también hay un supremacismo religioso. Sí, quizá esta palabra no te suena mucho, supremacismo religioso, pero vas a ver que puede existir y que en esta parábola lo vamos a ver. Por eso el Señor va a tomar como ejemplo a dos personas que se dirigen al templo a orar. Los dos van al mismo lugar, van al templo y van a orar. En teoría van a orar a Dios. Uno es un fariseo y el otro es un publicano, un recaudador de impuestos, una persona que colaboraba con el Imperio Romano, los invasores, ¿verdad? Estaba considerado como la peor persona, una persona despreciable, en fin, la escoria de ese tiempo, porque era una colaboracionista de los invasores romanos. Quizá muchos sabéis que a los fariseos les gustaba orar en las plazas, en las calles. A ellos les gustaba orar en público, orar para la galería, que la gente los viese, viese su oratoria, que conociesen todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos eran. Estaban llenos de sí mismos, ¿verdad? Así que este hombre era un fariseo, pero además de eso, nos dice la Escritura que él se consideraba tan bueno y tan justo que oraba consigo mismo. ¿Te sorprende? Oraba consigo mismo. Y uno se pregunta, ¿no fueron al templo a orar con Dios? Pero Jesús dice, y yo subrayo esto, que él oraba consigo mismo. O sea, le gustaba oírse. Se retroalimentaba. Y en esa retroalimentación de hablarse a sí mismo, nos dice la Escritura que se estaba alabando a sí mismo. Qué contraste, ¿verdad? Nos dice la Escritura que sea el extraño, el ajeno, el que te alabe y no tu propia boca, pero él estaba alardeando de todo lo que él era y de todo lo que hacía. Así que este fariseo se consideraba superior. Tenía confianza en su superioridad. Ahora, ¿cuál era la verdadera motivación de este hombre? ¿Por qué él cumplía todos los requisitos, todos los mandamientos de su religión? ¿Qué le motivaba a cumplir todos esos ritos religiosos, verdad? ¿Qué es lo que había realmente en él para cumplir todos los mandamientos, todos los ritos religiosos? La verdad es que podríamos decir que le sirvieron de bien poco, porque creo que él en el fondo no creía en la eficacia de esos ritos. A él no le sirvieron absolutamente para nada. A lo largo de mi vida cristiana he conocido muchas personas que han alardeado de todo lo que hacen y dicen, incluso de sus tiempos de oración. Pero al oírlos te das cuenta que todo eso no les sirvió absolutamente nada, porque ellos no creían en la eficacia ni en la piedad de esos ritos y de esos medios religiosos. En realidad esos ritos religiosos lo único que servían era para alimentar su ego. Sí, su ego y su soberbia, para sentirse por encima de los demás. Todos estamos viendo en estos días, en las noticias, estamos viendo los terribles sucesos que están ocurriendo en Estados Unidos.
Alguien diría que es un conflicto racial, pero déjame decirte que en realidad lo que estamos viendo es el orgullo y la soberbia de una supremacía. Sí, la supremacía de los blancos que se consideran superiores a los negros. Sí, esto es lo que realmente estamos viendo. Pero no es la única manifestación de supremacía que estamos viendo. Se ve en muchas personas, sí, incluso a veces en el mundo de los creyentes también está esto. Hay una supremacía, ¿verdad? También en los creyentes, cuando consciente o inconscientemente están menospreciando al resto de las personas, a veces de una manera velada, no manifiesta, pero el hecho de considerarte superior a otra persona, ya estás manifestando esa supremacía hacia los demás, sea de una manera social, profesional o incluso religiosa, ¿verdad? Así que con la actitud de esta persona, de este fariseo, lo que estamos viendo es el carácter de esta persona. ¿Cuál era su carácter realmente? Bueno, pues podemos ver que el hombre solo se amaba a sí mismo. No amaba a nadie más, solamente a él. Él se prefería así antes que a todos los demás. Incluso se hacía justo, perfecto, bueno delante de Dios. Pero su soberbia y su orgullo era tan grande que lo habían cegado y no podía ver realmente cómo era él en sí mismo, porque él también era pecador. Él también era pecador. No hay nada más terrible para el ser humano que el orgullo y la soberbia. Esa emoción y sentimiento que nos lleva a menospreciar a los demás, a no considerar a los demás, a hacer que los demás se sientan inferiores. Esto es un gran pecado. Y hoy en día también lo vemos en nuestra sociedad. Tristemente lo vemos en muchos jóvenes, al no considerar los consejos, las instrucciones de aquellos que tienen más experiencia, de sus padres, de sus abuelos, de sus profesores, aquellos que tienen más experiencia. Ellos menosprecian sus enseñanzas y sus consejos de aquellos que durante mucho tiempo han adquirido todos esos conocimientos. El no aceptar el consejo sabio de otras personas está mostrando ese orgullo y esa soberbia y creerte más que los demás. Esto es terrible. Parece como si algunos jóvenes solo ellos entendiesen, solo ellos supiesen. Parece que los mayores no sabemos nada, ya no estamos desfasados y solo ellos están en posesión de la verdad. Pero eso no es otra cosa que una manifestación de orgullo y de soberbia. Y quiero decirte que toda generación que no escucha a sus mayores, que menosprecia a los que les enseñan y les instruyen, están condenados a sufrir su propia arrogancia. Sí, la arrogancia tiene unas consecuencias y además si esa arrogancia nos lleva a menospreciar a los demás. Hay un refrán español que dice que cuanto más alto llegues, más grande será la caída, o en otras palabras, Dios dice que los que se dejan cegar por el orgullo y la soberbia y menosprecian a los demás serán humillados. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es lo que nos dice esta palabra. Pero tenemos un ejemplo muy claro en las Escrituras que muchos de vosotros conocéis. Sí. ¿Dónde se encuentra esta lección? La encontramos en la lección que Dios le dio al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo del 29 al 32. Vamos a ver esta gran lección que Dios le dio a Nabucodonosor.
rey del gran imperio babilónico. En aquel tiempo era el imperio más grande de toda la tierra. Pero Dios le habló y le advirtió a través de un sueño de lo que le iba a ocurrir si él caía en ese pecado de orgullo y de soberbia. Si me permitís, vamos a leerlo rápidamente. Se encuentra en Daniel, en capítulo 4, versículo del 29 al 32. Yo sé que algunos conocéis este relato, pero es muy clarificador. Dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a las bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, Dios el Altísimo, tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Lo que Dios le había advertido a Nabucodonosor de que si él caía en la soberbia y en el orgullo, ¿verdad? Como cayó, aunque Dios le avisó, él cayó, no reconociendo que Dios es el soberano. Dios es el soberano de todo el universo. Nos dice la palabra de Dios que durante 7 años él estuvo viviendo en el monte, como los animales, perdió la razón. Y es que la soberbia ciega y enloquece. Y esto le pasó a este rey. Se enalteció y fue humillado. La palabra del Señor siempre se va a cumplir, siempre se cumple. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Él había dicho que el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Así que este hombre, el más poderoso de la tierra en su tiempo, se enorgulleció, la soberbia le cegó y estuvo durante 7 años viviendo como un animal en el monte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es lo que nos dice Santiago 4:6, o en otras palabras, Dios se opone a los orgullosos. Esto es lo que dice, pero trata con bondad a los humildes. Dios resiste, se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Así que este hombre que subió a orar manifestó en todo momento ese orgullo, esa soberbia. Y Dios dice que los soberbios serán humillados. Ahora vamos a ver el otro personaje, el otro hombre que subió también con el fariseo, que era el publicano. El publicano oró a Dios humildemente. Fíjate, qué gran diferencia. Qué gran diferencia con el fariseo. Este hombre fue al templo a orar a Dios. Fue a buscar a Dios, a reconciliarse con Dios. Él era consciente de su pecado. Él sabía el mal que había hecho. Así que en su actitud, vamos a ver el proceso de restauración de una persona, de un pecador. Y esto es muy importante. La restauración espiritual de una persona. Y yo digo que este proceso es el proceso que tienen que pasar todas las personas que quieren ser restaurados espiritualmente. Él mismo. Lo primero que vemos es que él no se compara con nadie. Él se centra en su vida y en lo que él ha hecho. En otras palabras, él no va a sacar la viga, no va a sacar la paja del ojo ajeno, sino la viga de su propio ojo. No iba a mirar la paja del ojo ajeno, sino su propia vida, su propia viga
Así que vamos a ver 4 pasos de este hombre que, como digo, es un proceso de restauración espiritual, no solamente para este hombre que era un pecador, sino para cualquier pecador. En primer lugar, lo que este hombre hace es reconocer su pecado, y eso le lleva a humillarse. Vemos su humillación y su humildad porque no se atreve ni siquiera a mirar al cielo. No se considera digno de mirar al cielo, de levantar sus ojos. Él sabe, reconoce su pecado y confiesa su pecado. Parece algo sencillo, pero mira, en estos días estamos viendo cómo los políticos, incluso en el gobierno, los ministros mienten. Mienten miserablemente, y aunque han sido pillados, atrapados en la mentira, no reconocen su mentira. Y es que hay personas que les cuesta reconocer sus pecados, les cuesta reconocer sus fallos y sus errores. Pero este hombre nos dice que no solamente reconoció, sino que confesó su pecado. Hoy en día, como digo, a la gente le cuesta confesar. Son todos, sino nadie quiere confesar su pecado. Pero cuando inicias este proceso, es porque se ha producido un arrepentimiento. El tercer paso es que este hombre se arrepintió de su pecado, supo que había hecho mal y no quería seguir haciéndolo. Así que le pidió a Dios que fuese propicio para él. Él sabía que no merecía el perdón, sabía que no merecía nada, pero él va a buscar el perdón de Dios. Por eso dice: Dios, sé propicio a mí. Le está pidiendo a Dios que sea propicio. Muchos quizá no saben qué significa ser propicio, pero sabes, en el contexto bíblico se refiere a apartar la ira, mediante la realización de un acto justo. Es la propiciación, significa pagar algo a cambio de. Él sabía que había pecado contra Dios y necesitaba esa propiciación, o que Dios le fuese propicio. Para entender mejor la propiciación, el ejemplo máximo lo tenemos en Jesucristo. Él pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados. Sí, Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó por todos nosotros, por los pecados de toda la humanidad. Así que Él lo que está pidiendo es que Dios le sea propicio a Él, porque Él es el único que puede perdonar, que puede tener de Él el siguiente paso: misericordia. Porque lo que está pidiendo es misericordia. Pidió misericordia a Dios. Jesús nos dice que este hombre pecador, en ese momento, cuando inicia ese proceso de que va al templo, va a orar a Dios, reconoce su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado, pide misericordia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios cuando esto se produce. En el Salmo 51, 17 nos dice: tú no rechazarás a un corazón arrepentido y quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Muchos de nosotros, al igual que este hombre, hemos venido a Dios en muchas ocasiones y hemos reconocido nuestro pecado y le hemos pedido perdón. Y Él nos ha perdonado en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice que este hombre que oró a Dios, que reconoció su pecado, que se arrepintió, que pidió misericordia, recibió aquello que fue a buscar. Como dije en la primera parábola, el Señor con aquella viuda, el juez injusto, aquella mujer buscaba juicio. Este hombre buscaba el perdón, buscaba la justificación. Y nos dice que se fue a su casa justificado. En cambio, el otro se fue como vino, lleno de sí mismo. Es terrible ver cómo aún personas creyentes, personas que oran, no reciben nada bueno de su oración. Quiero deciros
en esta mañana que el orgullo tiene muchas caras y muchas manifestaciones, pero sin duda se ve con total claridad cuando las personas están menospreciando a los demás. La Biblia nos dice que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Queridos, el pecado es como este virus que ha afectado a todo el mundo. Se ha llevado a ricos y pobres, y es que el pecado no conoce de posición social. Todos estamos infectados por el pecado. Todos somos pecadores. Seamos creyentes o no, todos somos delante de Dios pecadores, igual que este hombre. Como digo, lo peor que puede ocurrirle a un ser humano es que caiga en la soberbia y en el orgullo, en creerse más que los demás, porque eso va a cegar su entendimiento. Por eso la Biblia nos dice que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Nada hagáis por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Nabucodonosor, siendo el hombre más poderoso de la tierra, no escapó. Fue atrapado por el orgullo y la soberbia. Y vemos cómo fue humillado. Nadie puede evitarle la humillación, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Si tú muestras orgullo y soberbia, el Señor dice que serás humillado. No sé en qué tiempo, en qué momento. Pero los cristianos tenemos que mostrar humildad en todo tiempo. Esto es lo que Dios espera de todas las personas que se acercan a Él. Lo que este hombre mostró, humildad y arrepentimiento, humildad y arrepentimiento, humildad y arrepentimiento. Son los dos condicionantes que Dios espera de todos aquellos que se acercan a Él, no con arrogancia o soberbia, alardeando de sus obras. No vamos a recibir el perdón y la justificación por nuestras obras. La Biblia dice que ninguno podrá justificarse por sus obras. Nadie va a ser salvo, nadie va a ser perdonado por nuestras obras, porque son como trapos de inmundicia. Y no debemos compararnos con los demás o juzgar a los demás. Muchas personas se pasan la vida viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga que hay en su propio ojo, porque se consideran mejores a los demás. El orgullo les ha cegado y consciente o inconscientemente se convierten en supremacistas. Sí, yo sé que esta palabra está dirigida a los fascistas, a los que creen en la raza, en que son superiores. Pero la Biblia nos dice que todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales ante Dios. Él no ve el color o la raza o el lugar, Él ve el corazón de cada una de las personas. Y en este hombre que se acercó al Señor, Dios pudo ver su corazón. Un corazón humilde, un corazón quebrantado ante su presencia. Este publicano mostró ese arrepentimiento. Nadie es libre de este terrible pecado del orgullo, de la soberbia, de mirar siempre a los demás y juzgar a los demás. El Señor dijo que no caigamos en esa trampa. Yo te digo en esta mañana que probablemente alguna vez has caído, o puede que caigas en creerte mejor que otro. Déjame decirte que nadie es mejor que nadie, que todos somos iguales. No importa la posición social, los estudios, la preparación, la posición económica. Nunca mires a nadie por encima del hombro, porque Jesús no lo hizo. Todo lo contrario. Este hombre se humilló y fue levantado. Fue levantado de su condición. Dios quiere levantar a miles de personas que quizás están abatidas y hundidas por la situación, por la familia, por la sociedad. Pero el Señor Jesucristo viene a levantar a aquellos que humildemente buscan que Él los levante. Otros se ensalzan a sí mismos y se levantan a sí mismos, pero el Señor quiere levantar a aquellos que con un corazón humilde le buscan a Él, aquellos que se arrepienten de sus pecados.
Por eso yo digo que este publicano nos representa a todos los cristianos, a todos los que un día también reconocimos que éramos pecadores, confesamos nuestros pecados y pedimos la misericordia del Señor, y Él nos perdonó, nos restauró, nos hizo nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas. Esa es la renovación. Pero esto no significa que sea un proceso ya terminado, sino que cada día tenemos que buscar en oración esa renovación espiritual por si hemos pecado, por si hemos menospreciado, por si nos hemos considerado más que otros. Tenemos que venir ante el Señor para reconciliarnos con Él, para buscar de Él el perdón. Que el Señor nos sea propicio y tenga de nosotros misericordia. El Señor nos enseña que tenemos que orar insistentemente para relacionarnos con el Señor y que Él en su momento dará la respuesta. Si tú te acercas al Señor con una actitud correcta, déjame decirte en esta mañana que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Lo vemos en el publicano, Jesús lo dice: este hombre se fue perdonado, justificado, transformado, renovado por el poder de Jesucristo. Tú también, en esta mañana, seas creyente o no seas, acércate a Dios en oración. Necesitas, es el medio que Dios ha puesto, la oración, para acercarte a Dios. Ábrele tu corazón. No vengas con falsedades o hipocresías como los fariseos. No le digas cosas que no están en tu corazón. No te alabes a ti mismo. Reconoce que necesitas el perdón y la reconciliación. Vamos a orar, y voy a orar por los cristianos, porque el Señor quiere que mantengamos nuestra comunión, nuestra relación con el Señor de una manera correcta, para que nuestra fe no se pierda, sino que se mantenga hasta que el Señor venga, porque en definitiva el Señor quiere que estemos preparados para su venida. La oración es el medio que nos mantiene avivados y vivos hasta que el Señor venga, queridos, y el Señor viene pronto. Por eso Él nos insta a que mantengamos la oración y de una manera correcta. Si has caído en la soberbia, en el orgullo, pídele perdón al Señor y Él te perdonará. Gracias, Señor, gracias, porque podemos acercarnos a ti una vez más, Señor, para pedirte perdón por todas las veces que nos hemos sentido superiores. Señor, cuando tú nos dices que ante tus ojos todos somos iguales, que nadie es mayor que nadie, ¿cómo debemos considerar a nuestro prójimo? Señor, como superiores a nosotros mismos, para mantenernos en humildad. Señor, esa humildad y ese arrepentimiento que debemos mostrar en todo momento, Señor, para serte agradables, Señor, y no despreciables, como este fariseo fue ante tus ojos por su orgullo y su soberbia. Señor, aquellas personas que todavía no se han entregado a ti, Señor, te ruego por ellas para que rindan su voluntad, su corazón a ti, y tú puedas transformar sus vidas. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar tu cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré y de gracia en gracia iré. Al mirar
su gracia. Quiero deciros que el próximo domingo, Dios mediante, la reunión ya será en la iglesia. Estamos muy contentos, muy agradecidos, estamos tomando todas las medidas, ¿verdad? Vamos a hacer 2 cultos como hacíamos antes, vamos a variar un poquito las horas, empezaremos a las 9:30, ¿verdad? Y tenemos un intervalo un poquito más extenso, de más tiempo, por las máquinas de higienización que hemos comprado, así que esperamos que tengáis paciencia. El primer culto será a las 9:30 y el segundo será sobre las 12:30, o sea, 1 hora y media aproximada que necesitamos para higienizar el local. Así que nos vemos en vivo y en directo el domingo, Dios mediante. Parece que no iba a llegar, pero ha llegado. Espero que todo este tiempo haya servido para aprender un montón de lecciones espirituales que todos necesitamos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un fuerte abrazo, que el Señor os bendiga. Ha sido un placer estar nuevamente con vosotros y compartir la palabra del Señor. Un beso. Nos vemos el domingo en la iglesia.